realmente somos una familia y quiero que ustedes puedan verse de esa manera. Somos una familia. ¿Y ustedes cuántos saben que las familias no son perfectas? ¿Es verdad o no? Las familias no somos perfectos, no hay familia perfecta, pero lo maravilloso es de que a pesar de que no somos perfectos, Dios nos ve perfectos y eso es importante. Muy bien, vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su capa, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús en el camino. Ahora mire, el milagro sucedió, dice, en Jericó. La situación es que si vamos viendo, porque esta misma historia se repite en 3 evangelios. Se repite en Marcos, en Mateos y en Lucas. Y si vamos viendo cada uno de ellos, en cada uno de ellos hay algunas cositas similares y otras cositas que parece que no concuerdan. En Mateo capítulo 20, versículo 29, en Mateo dice que el milagro sucedió acercándose a Jesús, acercándose a Jericó. En Mateo dice que el milagro no sucedió acercándose a Jericó. Y los otros dicen que estaban en Jericó o estaban saliendo de Jericó. Realmente las cosas pareciera que cambian, pero realmente nosotros tenemos que entender que cuando se escriben los 3 evangelios, ojo, primeramente no hay contradicción. Parece que hubiera contradicción, pero no hay contradicción. Sino es de que cada uno de ellos lo va narrando de acuerdo a su punto de vista y al propósito que cada uno de ellos tenía. Por eso es de que, y nosotros también tenemos que entender de que los arqueólogos, los que hacen todo este estudio, ellos dicen de que habían 2 Jericó. Uno de ellos, el primer Jericó, era el lugar donde Josué había destruido. Y después de muchos años, mandó a construir otro Jericó, en este caso Herodes. Y estos 2 Jericó se unían por un solo camino. Ahora, la distancia de una ciudad, la ciudad destruida, y la nueva ciudad, la distancia era de 1,5 kilómetros. Por eso es de que en los 3 evangelios, pareciera que uno dice, unos cuando se acercaban a Jerusalén y el otro decían cuando salían de Jericó. Unos se acercaban a Jericó y otros se alejaban de Jericó. Pero realmente estos relatos que se van dando no es de que haya contradicción, al igual que en Mateo, en el libro de Mateo, dice que habían 2 ciegos. Sin embargo, en Marcos y Lucas dicen que había un ciego. Ahora, parece que hay un dilema, ¿no? Pero realmente no hay ningún dilema. Sino es de que nosotros, cada uno lo pone y lo escribe de la manera diferente. Es más, la Biblia es tan real que inclusive los que escriben, ellos en ningún momento se pusieron de acuerdo para decir algo. Pero cada uno de ellos cuenta la misma historia desde su punto de vista. Por eso es de que, por decir, en Marcos, ahí está hablando de una manera diferente. Cuando se refiere a Bartimeo, dice el hijo de Timoteo, el hijo de Timeo. Entonces, en los otros libros no hace referencia quién es Bartimeo.
pero sin embargo en ese sí. Ahora yo me puedo imaginar por qué en este libro hace mención, habla de Bartimeo y dice el hijo de Timeo. Es que es muy probable que en ese sector o con la gente que estaba con Marcos, es muy probable de que después de muchos años, porque ojo, este libro no se escribe al instante, este libro se escribe 30 años después. Ahora yo me imagino que durante esos 30 años, el papá de Bartimeo, al ver a su hijo que había sido sanado, dijo, wow, mi hijo fue sanado. No dice cuántos años fue ciego. Pero yo me imagino, tú como padre, si tu hijo tuviera un problema y de pronto es sanado por Jesús, ¿qué harías tú? ¿No te levantarías y no harías algo diferente? Decir, wow, yo quiero servir, yo quiero hacer algo, marcar una diferencia. Es porque realmente yo creo que el papá de Bartimeo, él se levantó. Es como a veces yo pregunto a algunas personas, no sé, de pronto lo puse a Daniel como ejemplo en el primer servicio. Cuando alguien de pronto no lo conoce mucho a Daniel y uno viene y dice, oye, ¿te acuerdas de Daniel? Daniel, ¿quién es Daniel? Es el hijo de Anita. Ah, la hermana Laugier. Sí, ¿por qué? Porque a ella la conocen. Ya, el morenito, el que anda ahí siempre. Sí, ese es su hijo. Ok. Por eso es de que se da una referencia y dice, Bartimeo. Tal vez muchos de ellos decían, ¿y quién es Bartimeo? El hijo de Timeo. Por eso es de que estaba haciendo una referencia. Pero en cada libro va escribiendo de una manera diferente. Inclusive en Mateo habla de 2 ciegos, pero en Marcos y Lucas habla de un solo ciego. Ahora, ¿cómo viene todo este dilema? Es de que en todo este dilema que pareciera que hay contradicción, realmente no hay ningún tipo de contradicción. Por eso es importante que nosotros debemos de leer la Biblia en varias versiones. Yo leo la Biblia y, por decir, la que les he leído es la nueva traducción viviente. Existe la Reina Valera, las Américas y hay un montón. Pero entonces todos nosotros deberíamos de leer para poder entender un poco más de lo que realmente Dios está diciendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Por eso es importante que nosotros no debemos de quedarnos y no debemos de pensar de que hay contradicción en la Biblia, porque realmente la Biblia no tiene ninguna contradicción. Regresando un poco al personaje de Bartimeo, sabemos que Bartimeo tenía 5 cosas. Habían 5 cosas en Bartimeo. Lo primero es de que Bartimeo ¿quién era? Era un ciego. Bartimeo era mendigo, o que es como la Biblia lo llama. Y en este libro le dicen Bartimeo. En los otros simplemente hablan de un ciego. Pero en este caso habla de Bartimeo. Y Bartimeo, el nombre de Bartimeo se divide en 2. Bar, que significa, no es bar por si acaso tomar allá, no. Bar significa hijo y Timeaus en griego significa honorable. Entonces, en otras palabras, estaba hablando de Bartimeo, es el hijo honorable. Es interesante el poder entender cada cosa. La otra es de que estaba junto al camino, que esto es relevante, que lo vamos a ver más adelante. Y la quinta parte es de que este hombre necesitaba un milagro. Ahora, para tú poder recibir un milagro, primero tienes que tener una necesidad. ¿Es verdad? Porque si no hay ninguna necesidad, no puedes tener un milagro. Por eso es de que todos nosotros hasta cierto punto tenemos necesidades, hay problemas, hay dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Levante la mano para orar por él y echarle fuera ese espíritu de mentiroso. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Dígame, ¿cuántos casados hay acá? Levanten su mano. Casados, cansados también. Ahora, yo les hago una pregunta. Hombres, ¿tienen dificultades con su mujer o no? Sí, ¿no? Acá levanta las 2 manos. Todos tenemos dificultades. Ahora, todos nos quejamos, mujeres, ¿se quejan a veces de sus esposos o no? Sí, aunque realmente nosotros somos casi perfectos, pero no sé por qué se quejan. Pero bueno, pero todos se quejan. Entonces, hay necesidades,
¿Hay dificultades en la vida? Sí, van a haber dificultades. Van a haber infinidad de situaciones, pero yo me puedo imaginar, este hombre ciego, lo primero que hace es escucha un tremendo alboroto, porque él estaba, la Biblia dice que él estaba sentado frente al camino o estaba sentado en el camino. En ese entonces, ojo, era la época de la Pascua. Entonces toda la gente tenía que dirigirse a Jerusalén y tenían que pasar por Jericó. Jericó, la ciudad de Jericó, a Jerusalén eran 25 kilómetros de distancia. O sea, era toda una peregrinación. Es como cuando acá nosotros, los que hemos salido de la religión, en el caso mío, yo salgo de la religión católica, he sido carismático años de años, y he ido a Chapi a hacer todo, a Chapi, al Chape, al todo, pero iba ahí, y a veces me iba desde la Plaza de Armas hasta el otro lugar, y si se van a dar cuenta los que fueron en algún momento, obviamente la gente sale en el camino, ¿y qué te ofrecen? Cafecito, tecito, matecito, el pan y... pancito, y te ofrecen un montón de cosas. ¿Han hecho esto o no? Y cuando llegas a Siete Toldos te dan otras cositas más. Entonces yo puedo imaginarme que esa era una época muy especial. Porque eran de Jericó a Jerusalén, eran 25 kilómetros. O sea, no era un pasito. No era como de la ciudad de Jericó, la que había sido destruida con la nueva Jericó. No. Era 1,5 kilómetros. Eso lo hacías en, qué sé yo, en 10 minutos de repente, 15, ¿no? Ya en el peor de repente 20 minutos y llegabas a ese lugar. Pero en este caso de Jericó hasta Jerusalén eran 25 kilómetros. Por eso es de que la gente rodeaba a Jesús. ¿Y saben por qué rodeaban a Jesús en ese entonces? La gente, cuando alguien reconocía que alguien era un maestro o era un rabí, dice que la gente se agolpaba al lado de ellos porque querían escuchar las enseñanzas de los rabí. En este caso Jesús era un hombre que movía multitud de personas. No movía 2, 3, 4, 100, no. Él movía cantidad de gente. Ahora era un tiempo especial, era un tiempo de caminata. Y yo me puedo imaginar también esa caminata, no era una caminata usual, como era cada una vez al año, porque era la Pascua. Yo imagino que todo el mundo sacaba a sus ciegos, sacaba a los mendigos, y no era porque algo iba a pasar, sino es porque simplemente los sacaban ahí para estirar la mano para que puedan tener algo más. Porque ojo, un mendigo y un ciego eran de una situación muy baja. Era de la condición más baja que había en ese entonces. La gente, yo creo que en ese entonces donde más trabajaban era en el campo. Era más de la agricultura, trabajaban más en ese lugar. En cambio, el mendigo no podía hacer muchas cosas. Entonces, el mendigo estaba supeditado a las limosnas o a lo que le podían facilitar en ese entonces. Por eso es de que sacaban a los mendigos, a los ciegos, los ponían junto al camino, pero también las personas que vivían en ese lado, que no iban a la Pascua, salían a animar, a saludar de pronto a muchos familiares que pasaban por ahí. Qué bueno verte por acá, a la hora que regreses pasas a tomar un cafecito en la noche. No sé, tantas cosas que habían, y todo eso sucedía. Por eso es de que la gente se agolpaba, y como Jesús también enseñaba en pleno camino, por eso la gente estaba detrás de Jesús. Ahora, cuando todo esto sucede, porque hay un tremendo alboroto, o sea, yo me puedo imaginar, este ciego ve y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Y alguien se acerca y le dice, está pasando Jesús el Nazareno. Y ahí es cuando comienza el punto de inicio de un milagro. Porque la Biblia dice de que cuando este ciego Bartimeo se entera que Jesús estaba pasando por ahí, yo puedo imaginarme que él comienza a gritar, y no gritaba despacio,
gritaba fuerte. Es más, yo creo que este Bartimeo tenía raíces peruanas. ¿Se han dado cuenta ahora en el partido? Somos la mejor barra, ¿no? ¿Cómo no te voy a querer, no? Y se puede imaginar, yo creo que ahí Bartimeo se levantó y dijo, ¿cómo no te voy a querer? ¿No? A Jesús y él gritaba. Por eso yo creo que tenía raíces peruanas este Bartimeo. Si alguien lo callaba, el otro seguía gritando más. Y Bartimeo, obviamente, al escuchar todo esto, lo primero que hace es comienza a gritar. La gente que estaba alrededor de Jesús le dice que se calle. Dice, cállate. Pero Bartimeo no hace caso, terco, en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual tú y yo deberíamos de ser así, obstinados. No en la terquedad que a veces tú reacciones en tu carne. No me estoy refiriendo a esa terquedad. Me estoy refiriendo a la terquedad santa, del poder ser perseverante en algo que tú necesitas. Por eso es de que cuando Bartimeo, él comienza a gritar, la gente comienza a decirle, cállate. Y obviamente comienzan a levantarse oposición y oposición. No solamente es oposición de la gente. Si tú comienzas a leer de una forma muy detenida, al inicio hasta Jesús tal vez guarda silencio. Se queda callado, no dice nada. Pero como este hombre seguía gritando, ahí es donde tal vez él llama la atención de Jesús y dice, ¿quién es este hombre? Oh, es un ciego, es un mendigo, no le hagas caso. Y él seguía gritando. ¿Y él qué es lo que decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Y cada vez gritaba más. Pero hay algo que le llama mucho la atención. Y es algo que nosotros deberíamos de tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué Jesús hasta cierto punto le llama mucho la atención de este hombre, de este mendigo o de este ciego? Es de que a pesar que alrededor de él habían judíos, habían religiosos, habían fariseos, habían eruditos de la palabra, ninguno de ellos reconoció lo que Jesús era. Y eso es algo paradójico, que en pleno Israel, que Jesús fue por ellos, ninguno de ellos lo reconoce, ningún religioso lo reconoce, ninguna persona que conoce muy bien la Biblia, conocía bien las Escrituras en ese entonces, lo reconoce, pero un ciego judío, mendigo y ciego, lo reconoce. Yo creo que ahí es donde Jesús hace un alto y dice, ¿quién está gritando? Es más, hasta tal vez, cállense. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿saben por qué? Porque fue el único que pudo reconocer lo que Jesús era. Los demás, inclusive la gente que estaba caminando con él, no reconocieron lo que realmente Jesús era. Pero sin embargo, este ciego reconoció, por eso dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, le estaba diciendo, yo sé quién eres tú eres el Mesías. Y no se olviden que Jesús, camino a Jerusalén, fue el último milagro que registra la Biblia. Porque después de esto se iba directamente a la cruz. Jesús no iba a regresar. Fue el último milagro que registra la Biblia donde Jesús hizo un milagro sanando a un ciego. Y es interesante todo esto. Porque nosotros tenemos que ver a quién reconocemos cuando hay dificultades. Ahora, vamos a darnos cuenta también de que cuando tú y yo tenemos dificultades o cuando hemos creído en algo o estamos creyendo en algo, siempre va a haber oposición sobre tu vida. Siempre alguien se va a levantar para decirte tú no puedes. No creo que puedas. No creo que... Eso es complicadísimo, es difícil. Pero no tengo trabajo. Sí, pero bueno, mira tu edad. ¿Cuántos años tienes? Mira la situación acá en Perú. Cada vez se van llenando de venezolanos y les van quitando los puestos de trabajo. Son pretextos. Porque realmente Dios tiene cuidado tanto de ellos como de nosotros. Pero a veces el gran problema no son ellos, somos nosotros. Porque tenemos, ¿qué cosa? Mala actitud frente a los problemas.
Por eso es de que yo creo que lo primero que Dios busca para hacer un milagro en la vida de uno de sus hijos no es que esté buscando pretextos, es que realmente tenga un ánimo diferente. Y es algo contradictorio porque la gente primero le dice, cállate, y cuando Jesús lo llama, vienen y le dicen, lo palmetean y dicen, ten ánimo. Yo creo que más bien ahí el mendigo dice, tú estás loco, el que tiene que tener ánimo eres tú. El ánimo siempre lo he tenido. Porque si no hubiera tenido ánimo, simplemente me hubiera deprimido y me hubiera quedado callado y no hubiera dicho nada, me estaría quejando de que nadie me quiere, de que nadie me comprende, de que nadie me entiende, de que nadie y pobre de mí. Eso es tener una mala actitud. Pero sin embargo este ciego Bartimeo lo callaron, tal vez lo empujaron, tal vez le dijeron ya cállate, algunos le taparon la boca. Él dijo, no me interesa lo que tú me quieras hacer, lo único que a mí me interesa es lo que yo quiero recibir de este hombre. Y esa es la actitud que tú y yo deberíamos de tener, del poder levantarnos día a día y no de estar viviendo qué es lo que dice o qué es lo que dice el horóscopo. Que mucha gente... Lo primero que agarra es el diario y es el horóscopo. A ver cómo, hoy día vas a conocer a la mujer de tu vida. Y sales y a la primera persona que encuentras es a la abuelita de al frente. No, esta no puede ser. No, y no es así. Porque a veces nosotros nos movemos por cosas que realmente no tienen sentido. Y tú no deberías de moverte por lo que las personas puedan decir. Tú y yo tenemos que movernos realmente por lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre una persona y otra. Puede ser que no tengas trabajo, puede ser que tengas todos los años encima, pero ¿sabes qué? Tú sigues siendo un hijo. Y cuando tú reconoces, igual te acercas donde Jesús. Ahora Jesús te va a hacer una pregunta. Y la pregunta es la misma, te va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Pero se han dado cuenta que nosotros hasta inclusive para contestar somos bien vagos, somos muy generales. Y cuando alguien viene y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, bendíceme. Y Dios dice, ya sé, pero ¿cómo te bendigo? No sé, Señor, tú bendíceme. Pero ¿cómo quieres que lo haga? Porque ojo, Dios podría bendecirte el que tú puedas tener un buen sueño. Porque de repente cuando uno está lleno de problemas, no duermes. Entonces tú puedes decir, Señor, bendíceme. Bueno, ¿qué quieres? Quiero dormir tranquilo. Ok, duerme tranquilo. Pero al día siguiente sigues teniendo los mismos problemas. ¿Es por qué? Porque a veces nosotros no sabemos ni siquiera qué pedir. Porque no sabemos, no somos específicos. Por eso es que cuando Dios le hace la pregunta a Bartimeo y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Pareciera que es una pregunta un poco absurda, porque sabe muy bien Jesús que este hombre era ciego y que era un mendigo. Pero ¿sabes qué? Lo registra la Biblia simplemente para que haya una enseñanza en tu vida y en la mía. Porque muchas veces nosotros... Yo creo que Dios todos los días viene y te dice, hijo, te amo, ¿qué quieres que haga por ti hoy día? Oh, Señor, bendíceme, dame de comer. Y dice, ok, ¿no sería mejor un trabajo? Oh, Señor, ayúdame. Bueno, te he mandado ayuda. ¿Sabías de que cuando tú y yo nacemos de nuevo, la Biblia dice que nos viste? Hay una vestidura. Dios te viste. Así como cuando José es vestido, su padre le hace una túnica de colores. ¿Sabes por qué le hacen la túnica de colores? Porque esa túnica diferenciaba entre sus hermanos y él. Y esa túnica de colores lo ponía en un nivel muy alto. Por eso es de que cuando Jesús hace que lo llamen a Bartimeo, ¿saben qué es lo que hace Bartimeo? Lo primero que hace Bartimeo es se levanta y bota su capa. Y la capa en ese entonces... Para cada situación de algunas personas, los mendigos y los ciegos tenían una capa. Era una capa de mendigo. Por eso es que cuando él se levanta, lo primero que hace es bota su capa, la arroja su capa y hasta cierto punto él proclama y dice, nunca más seré ciego, nunca más seré mendigo. Y lo maravilloso de todo esto es de que él bota una capa.
sin haber recibido su sanidad. O sea, él actuó en fe. Por eso es de que tú y yo tenemos que andar en fe. Si tú has creído algo, entonces, número uno, deja de quejarte y deja de ver de que no, la situación no cambiará. No, la situación va a cambiar. Las situaciones van a cambiar. Pero lo primero que tú tienes que hacer es, ¿a quién estás mirando? Tú no puedes estar viendo tus problemas y tú no puedes estar viendo tus dificultades. Tú tienes que aprender a ver que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el que va a hacer un milagro en tu vida, que Él es el que quiere, y Él nos ama tanto que Él quiere que tú te levantes y botes hasta cierto punto las capas que tú puedas tener. Hay capas a veces de nosotros de tristeza. Hay mucha gente que por años, de generación en generación, han tenido problemas económicos. Y dicen, mi abuelo fue pobre, mi padre fue pobre, yo también seré así. Y a veces ese es el gran error y esa es la gran tristeza, yo creo que le podemos generar a Dios. Cuando no sabemos que realmente no estamos viendo nuestra la genealogía correcta. Y la genealogía correcta no son tus antepasados o tu familia, no, es la nueva, de dónde sales tú. Porque desde el primer momento en que tú naces de nuevo, tú cambias de genealogía y pasas a ser de la genealogía de Dios. Entonces tú quieres ver a tus antepasados, míralo a Abraham, mira a David, mira a la gente de Dios que creyó en Dios y Dios hizo milagros en ellos. Tú y ellos no hay ninguna diferencia, la única diferencia es de que ellos están creyendo y a veces nosotros no. Pero se han dado cuenta que nosotros, en vez de estar viendo nuestra nueva ADN, estamos viendo el ADN natural y nos quedamos ahí. Oh, mi padre hizo esto, mi madre fue tal cosa, yo seré igual, pobre de mí. Bueno, si tú estás pensando de esa manera, te digo una cosa, serás pobre toda tu vida. Pero Dios no quiere que tú seas pobre. Dios quiere que tú te puedas levantar día a día y puedas marcar una diferencia. El acto de fe es ensillar el caballo sin haberlo montado. Eso es un acto de fe. Cuando tú quieres domar un caballo, lo primero que tienes que hacer es ponerle la silla, aunque el caballo de pronto no se va a dejar montar. Pero eso no es un problema tuyo, o eso no es un problema del caballo. Es la forma como tú quieres montarlo al caballo. Y cada vez que nosotros queremos montar un caballo, queremos domar un caballo, ¿nos vamos a caer? Por supuesto que sí. Porque el otro va a comenzar a saltar, porque él va a decir, yo no quiero. Pero ¿sabes qué? El que él no quiera, eso no significa que tú te tengas que detener. Porque si te bota una vez, te vuelves a subir. Y si te bota 2 veces, te vuelves a subir. Es igual, dígame, todos nosotros hemos sido niños, ¿verdad? ¿Cuántas veces, a ver, trae a memoria, cuando has comenzado a caminar, te has caído? ¿Te has caído o no? O alguien ha sido, no, pastor, yo me puse de pie y comencé a caminar, a saltar y nunca me he caído. No, todos nos hemos caído. ¿Cuántas veces? No sabemos. Pero ¿sabes por qué estamos caminando ahora? Es porque hemos sido perseverantes. Las caídas no son fracasos. Las caídas solamente son oportunidades para volver a levantarte. Eso es todo. Entonces no podemos estar pensando de que, alguien me han empujado, me he caído, me voy a quedar tirado ahí. No, porque si alguien te hace caer, es una buena oportunidad para levantarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso es de que Bartimeo, yo creo que Bartimeo, él no se detuvo por el grito, no se detuvo por la gente, no se detuvo por lo que le estaban diciendo o le gritaban. Él se paró. Y él dijo, yo quiero recibir ese milagro. Y eso es lo que él recibió. Por eso es de que Bartimeo hizo 2 cosas en toda esta historia. Número 1, él sabía quién era Jesús. Por eso es de que lo llama de la forma correcta. Tú eres hijo de David. Él reconoce
quién es Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos que reconocer quién es Jesús para ti. Jesucristo es el Salvador de tu vida. Jesucristo es el que llevó tus enfermedades, llevó tus problemas. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo. Y la otra parte de lo que me gusta es de que Él lo siguió. Miren, el detalle que habla en toda esta historia, dice, y el ciego lo pusieron a Bartimeo junto al camino. ¿Saben qué? Ese junto al camino simplemente es el inicio de la historia, pero no es el fin de la historia. El fin de la historia de Bartimeo es de que Bartimeo lo siguió. Ese es el fin de la historia. Y muchas veces nosotros, a veces nos quedamos con el inicio de las cosas y no estamos viendo el fin. Y el fin no es comenzar en algo y quedarnos ahí. Es comenzar y terminar y seguir al que realmente te dio la vida. Al que realmente Él quiere que tú sigas siendo una bendición. Si Dios hizo un milagro contigo, ¿sabes qué? Él quiere seguir haciendo no solamente uno, Él quiere seguir haciéndolo una y otra y otra y otra y otra vez. Dificultades van a haber siempre. Oportunidades también van a haber siempre. Pero tú eres el que tomas la decisión. Tú tomas una decisión de poder decir, me levanto, es tiempo de hacer algo diferente. Por eso es de que es cierto que hasta cierto punto tú y yo no podemos hacer mucho por Dios. No podríamos acercarnos y agradecerles, oh Dios, te amo, gracias. No, la única manera de poder agradecer a Dios, ¿sabes cuál es? Es cuando nosotros nos levantamos y somos agradecidos con todo lo que Él ha hecho. Y la forma de agradecer es cuando tú comienzas a hablar a otra persona de Jesucristo. ¿Quieres agradecer a Dios? Háblale a otra persona. Dile, ¿sabes qué? Jesucristo murió y Él resucitó y Él está vivo y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Esa es la mejor manera de poder agradecer a Dios. No hay otra manera. A veces la gente dice, ¿y qué? ¿Tengo que guardar los 10 mandamientos? No, tienes que guardar los 10 mandamientos. Porque número uno, los 10 mandamientos no fueron ¿para quién fue escrito los 10 mandamientos? Para el pueblo, para los judíos. Ahora dime, ¿tú eres judío? Tal vez judío de mano, sí, yo no sé. Pero tú eres judío, no. Los 10 mandamientos no fueron para los gentiles, si tú y yo somos gentiles. Eso no fue para los 10 mandamientos, no fue. Es más, los 10 mandamientos, escuchen, los 10 mandamientos simplemente se dio en su momento a través de Moisés porque el pueblo se perdía. Pero la Biblia dice de que cuando Jesús vino acá a la tierra, Él es el fin de la ley, es el inicio de la gracia. Entonces tú y yo ya no vivimos bajo ley, tú y yo vivimos bajo gracia. Y la gracia es la que te hace vivir con todas las bendiciones que Dios le dio al padre Abraham. Entonces, lo único que tú tienes que hacer, ¿sabes cuál es el único y grande mandamiento? Es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es todo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Y eso Jesucristo lo habló. Lo que pasa es de que a veces nosotros queremos regresar otra vez al Antiguo Testamento y vivir bajo el Antiguo Testamento. Y Dios dice, ¿por qué tienes que vivir bajo el antiguo si ahora estás viviendo bajo un nuevo pacto? Bajo algo mejor. Porque la Biblia también habla de que donde existió el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal, Dios te perdona los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Eso no es maravilloso? Que tú no tienes que venir y decir, Dios, perdóname, Dios, perdóname. Ese es tener un sentimiento de pecado. Pero la forma correcta es el aceptar a Jesús una sola vez y para siempre. Y Él te ama por siempre. Por eso es que la Biblia dice de que tú eres la obra maestra de Jesucristo. Él te ama, está loco por ti. Y tú tienes que verte de esa manera. Está tan loco que Él haría cualquier cosa. Pero a veces nosotros no estamos locos por Él. Estamos locos por lo que nos pasa.
Oh, ¿ahora qué hago? Y Dios dice, yo ya lo hice por ti. Yo ya te di sanidad. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que dejar de ver lo que estás viviendo y comienza a ver lo que yo ya te di a ti. Por eso la palabra de Dios habla de que nosotros debemos de ver la palabra de Dios como un espejo. Cuando tú lees la Biblia, tú debes de ver la Biblia y la Biblia refleja a Jesucristo y tú debes de verte a través de Jesucristo. Porque la Biblia dice de que si tú tienes a Jesús, tú y Él se vuelven uno. O sea, tú eres Jesús. Esto no es una herejía. Eso es lo que dice la Biblia. Si eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Has visto una cabeza caminando sola por la calle? El cuerpo caminando solo por la calle. El cuerpo dice, quiero tomar un café, y se va solo el cuerpo. Y la cabeza dice, no, yo no quiero café, yo quiero un chupe, un rocoto relleno. No, la cabeza y el cuerpo van unidos. Ahora Dios anhela y desea lo mejor para ti. Entonces tú, ¿por qué no anhelas y deseas lo mejor de lo que Dios ya te dio? Amén. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que ahí donde tú estás, donde tú estés, quiero que tú vengas delante de Dios y le puedas decir, Dios, quiero entregarte todos mis problemas, pero sé específico. No seas vago, no seas genérico. Ven y dile, Dios, tengo este problema y necesito tal cosa. Si estás endeudado, tú puedes decir, Señor, dame habilidad para hacer un buen negocio. O dame habilidad, dame entendimiento el cómo sacar adelante la empresa o las cosas que tú me has dado. Dame esa habilidad. Si hay algo, cualquier necesidad, hay enfermedad, entonces tú igual puedes venir y decir, Dios, el médico ha dicho que tengo tal cosa. Es lo que dice el médico, pero lo que tú dices es algo diferente. Y yo creo que hay sanidad en mis piernas, en mis huesos, en mis articulaciones, en lo que tú estés necesitando. Ahorita mismo tú puedes venir y decirle, Dios, yo he creído en ti. Así que ahí donde tú estás, con tu cabecita agachada, yo creo que tú ahí puedas hablarle en voz baja, decirle qué es lo que tú necesitas. Y la Biblia dice de que donde dos o más estén reunidos, Dios está ahí contigo. Es que tú puedes hacerlo. Mientras vas haciendo, yo quiero hacer una oración con las personas que nunca antes de pronto le han dicho, Señor, necesito de ti. Ahí si tú estás ahí, quiero que repitas esto conmigo, con voz audible pero baja. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón, Señor. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias porque tú me aceptas tal como yo soy. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, levanta ahí tu manito solamente para saberlo. No quiero que salgas adelante, nada. Si tú lo has hecho, qué bueno. Por si acaso no has cambiado de religión, no te he hablado de religión, te estoy hablando de tener una relación con Dios. Eso es todo. Gracias.